Sí, hubo un momento en que mi vida dio un cambio absolutamente radical. Yo era muy feliz haciendo pues eso, haciendo algún estudio de Lope de Vega, dando clases en ese bachillerato algún año, luego pasé a la empresa privada a trabajar en documentación, a dirigir 3 departamentos de control de medios escritos, de presencia en medios escritos, etcétera, etcétera. Bueno, nunca se sabe cuando uno hace estos cambios y el cambio lo haces tú o realmente el cambio te viene de arriba y te cruje, realmente, porque a veces estos cambios son un poquito complicados, pero sí que es verdad que en un momento yo quise saber, en un momento yo quise conocer qué es lo que hay, cómo se mueve. Yo desde siempre estaba relacionado con las cuestiones más o menos, o mal llamadas, alternativas, ¿no? Pero era algo de mi ámbito privado, de mi ámbito personal, eso no trascendía ni siquiera las amistades, bueno, en casa evidentemente sí, ¿no? Y un día fui a hacer un curso de lectura de archivos acásicos, no sé si sabes lo que es, bueno, es un curso para aprender a canalizar. Bueno, la persona que nos daba el curso, al final nos iba haciendo una pequeña canalización sobre lo que los maestros o los guías nos tenían que decir. Pues a una persona que si se iba a quedar embarazada, que no se preocupase, a otro que, bueno, que le iría las cosas bien, que acabaría montando un negocio, que se cambiaría de trabajo. Yo me puse delante de esa mujer y me empezó a decir: querido hermano, hacía tiempo que te estábamos buscando, no, que estábamos esperando que te pusieras en contacto con nosotros, porque es tiempo ya de que te pongas a trabajar, de que... Y yo no entendía nada de lo que me estaba diciendo esa señora, yo estaba allí con cara de póker, recibiendo lo que me decía muy educadamente, y cuando acababa el curso yo me dirigía a ella: ¿esto que me has dicho exactamente qué es? Hombre, me habló de la conciencia, de la nueva era, de Saint Germain, la llama Violeta, yo no sabía lo que era eso. Bueno, empecé a investigar. Por aquellas sincronicidades de la vida empecé a cruzarme con personas que sabían un poquito de este tipo de cosas y yo dije, bueno, si esto es verdad, yo quiero saber esto cómo funciona. Quiero entender ángeles, maestros, las llamas, las energías, el movimiento, la conciencia, los portales que se abren algunos meses o en determinadas fechas. Bueno, pues a partir de mi petición, por aquello de cuidado con lo que deseas, que se puede convertir en realidad, a partir de ahí, pues hasta ahora, ¿vale? Pues se me va proporcionando información al respecto del entendimiento de muchas cosas, de cómo fluye la energía y sobre todo de lo que se me transmite es información para divulgar, información, como dice Esteban, práctica, ejercicios, muchos de los cuales se acaban convirtiendo en los cursos. El curso que hicimos ayer en San Lucas la Mayor de protección energética, pues como vieron en el dossier, gran parte son ejercicios o técnicas, en este caso de protección, canalizadas que se me han ido dando y que, bueno, se me ha abierto la veda para que se puedan difundir. El máximo o el culmen de ese proceso pues es el libro que os presento, ¿vale? Que se llama Metafísica Angélica. ¿Por qué se llama así? Pues porque así lo quisieron. Yo me desperté una mañana de domingo con la idea de que tenía que escribir, tenía que escribir un libro que se llamaba Metafísica Angélica. Y yo pensé, hombre, pues está bien un libro de ángeles, ¿no? Sobre todo porque, claro, los libros de ángeles particularmente no me acaban de gustar, por no decir que no me gustan la mayoría. Porque empiezas a leerlos y te da la sensación de que esa persona no ha visto un ángel en su vida, no sabe de lo que está hablando y entonces en muchas ocasiones simplemente está haciendo o recreando mitología sobre lo que se supone que es o sobre lo que la persona recrea que le parece que es. Bueno, son bonitos, está bien porque es un primer contacto, ¿no? Pero hay pocos libros de ángeles que realmente tengan una mínima solidez. Y yo pensé, bueno, mira, pues igual me ha tocado ahí como un poquito abrir la brecha. A partir de ahí empecé a canalizar, se me empezó a dar la información que tenía que plasmarse en el libro. El libro no es un libro canalizado, es decir, no está escrito palabra por palabra como ellos me decían, ¿vale? Sino que lo que se me daba era la información. Y a partir de ahí yo ya me las tenía que componer para que se pudiera entender. Eso es un proceso realmente complicado, porque a veces me daban simplemente, el segundo, el tercer capítulo, el tercero me dieron simplemente una frase. Tienes que escribir y esto es lo que ellos llaman un pensamiento semilla, ¿no? Te dan una frase y a partir de ahí tú tiras del libro. Claro, esa frase, bueno, pues como te la has recibido, tú la entiendes, sabes de qué va, pero es vale. Ahora, ¿cómo puñetas explico esto para que cuadre? ¿No? Y luego a partir de ahí, en otras ocasiones, conforme avanzaba el libro, ahí ya iban afinando mucho más y en los últimos capítulos a veces era prácticamente casi
párrafo por párrafo me decían la idea que tenía que plasmar o cómo tenía que continuar. Esto, si alguien que se dedica a escribir, pues entenderá que es un poco complejo, porque no tienes ni idea de hacia dónde vas, ni sabes cuál es el plan de lo que estás escribiendo, ni tienes nada a lo que agarrarte. Luego, claro, intelectualmente, por así decirlo, requiere un ejercicio de, pues bueno, ir escribiendo sin saber cuál es el siguiente paso. Lo cual me convirtió también en ser el privilegiado, y esto siempre lo he explicado, de ser el primer lector de mi propio libro. Porque claro, yo recibía la información, la iba escribiendo conforme iban diciendo, y de repente lo releía y era, claro, es que esto es interesante, porque entonces yo ya empezaba a calibrar esto, ¿por qué no voy? En el próximo curso esto lo voy a explicar, lo cual a veces es un poco retrasarse la escritura del libro, porque claro, yo iba escribiendo, pero luego iba pensando y analizando sobre lo que me estaban diciendo, iba intentando encontrar el meollo del asunto, que bueno, los que lo leáis veréis que hay muchísimo. Hay toda una información en el libro importante, una información que sobre todo ellos querían que se transmitiera. En primer lugar, es una información que quieren que es para que tengamos claras ciertas cuestiones, y otro tipo de información para que desmitifiquemos o rompamos con ideas que están establecidas o que asumimos dentro de nuestro mundo de la espiritualidad y que son erróneas. Algunas equivocadas y otras erróneas. Y algunas erróneas intencionadamente desde el otro lado, ¿no? Los hermanos que intentan ahí promocionar la información de error para que la gente no vaya cumpliendo con sus cometidos. De hecho, por eso, una de las partes más importantes del libro es la parte también de autocrítica respecto de nuestro mundo, de qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. En la parte final del libro, en el último capítulo, hay un apartado que es el fundamental, es muy importante, que habla de los 10 errores de la espiritualidad. Muchas veces estamos intentando trabajar, o creemos que trabajamos desde la luz, y en realidad estamos trabajando desde alguna de nuestras partes de sombra. Y entonces el mensaje y lo que estamos transmitiendo se acaba desvirtuando, porque no se está haciendo desde una objetividad o desde una voluntad. Y esto es algo en lo que tenemos que hacer mucha incidencia.